Bien, vamos a continuar con esta sesión número 2 que tiene que ver con lenguaje. Bienvenidos nuevamente a Academia Virtual JJGG. En este caso, vamos a hablar de algunos conceptos que tienen que ver con lenguaje, con esta capacidad que tiene el ser humano a diferencia de otros seres. Bienvenido, Giancarlo. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, entonces vamos a empezar con ello. Primero vamos a empezar a definir qué es el lenguaje. De repente tienes alguna idea, Giancarlo. Es cuando nos comunicamos con palabras, ¿Sí? ¿Alguna otra idea que tengas? mm, utilizar el lenguaje humano. Claro. Bueno, hablar de lenguaje puede resultar un poco complicado en el sentido de que pueden haber diversas definiciones, no solamente dentro del campo disciplinar de la lingüística, sino en general dentro de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del lenguaje dentro del campo o la disciplina de la antropología, la sociología, pero vamos a centrarnos aquí en una definición de lenguaje pertinente con el campo disciplinar de la lingüística. Entonces vamos a definir qué es el lenguaje en dicho campo. También dentro de la lingüística hay varias definiciones de lenguaje según las corrientes teóricas o las teorías que ocurran al respecto, ¿no? Por ejemplo, hay una corriente que es la lingüística estructural y el lenguaje se ve de una forma, hay una lingüística cognitiva, una corriente, un conjunto de teorías, un movimiento, digamos, que recibe ese nombre y el lenguaje también tiene su punto de vista desde, desde ese marco. Por cuestiones de simplicidad, vamos a utilizar la lingüística generativa, que inicialmente fue, digamos, emergida, fue promovida por Noam Chomsky, que está en la imagen de esa PPT. Y cuando hablamos de lenguaje, desde este punto de vista, desde el punto de vista generativo, estamos hablando de una capacidad única que tiene el ser humano, a diferencia de otros seres, y además es una capacidad, es un rasgo inherente a la biología del ser humano. En el marco de esta corriente, el lenguaje se entiende como un órgano como cualquier otro órgano, por ejemplo, el corazón, digamos, la vista, el olfato, los pulmones, los riñones, el hígado. El lenguaje se puede ver también como un órgano desde esa perspectiva y como todo órgano tiene también una función. Desde el punto de vista generativo, la función del lenguaje es poder desarrollar conocimiento lingüístico en el ser humano, es decir, el lenguaje es eso que nos permite concretar un sistema lingüístico particular. El lenguaje nos permite, en este caso, desarrollar un idioma o una lengua. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de esa capacidad que le permite al ser humano desde edades bastante tempranas desarrollar un idioma. Pero si nosotros hablamos o escribimos o sabemos español, es porque detrás de ello está el lenguaje. El lenguaje tiene que ser entendido así, entonces, ¿no? Como un órgano que hace que el ser humano en algún momento de su vida inicial, muy inicial, empiece a desarrollar lingüísticamente una lengua. Giancarlo, ¿me dejo entender aquí? ¿Es aquí? Sí, profe, como que es la capacidad de las personas para entenderse con palabras. Sí, el lenguaje es una capacidad humana, básicamente, ¿no? Si en alguna pregunta de admisión viniera a ello, vamos a decir que eso, cuando hablamos de lenguaje hablamos de una capacidad humana, que por supuesto detrás de dicha capacidad hay información genética.
Ahora vamos a hablar acerca de las funciones del lenguaje, porque el lenguaje tiene funciones. Para ello, vamos a, vamos a asumir para ello lo siguiente. Vamos a asumir que nos visita un ovni, ¿no? Digamos un extraterrestre, empieza a llegar a la Tierra, al planeta, y llega con el propósito de poder investigarnos, de saber quiénes somos nosotros, de poder también interactuar con nosotros. Y para ello, este personaje, ¿no? Este extraterrestre, este alienígena, empieza a estudiar, digamos, qué es lo que nosotros hacemos. Pero lo que nosotros hacemos, los seres humanos, es interactuar entre nosotros a través del lenguaje. Y vamos a asumir que este alienígena, ese extraterrestre, se percata de que el lenguaje o la forma en la que nosotros usamos el lenguaje tiene diferentes funciones. Es decir, que nosotros, los seres humanos, empleamos el lenguaje para variadas cosas, por así decirlo. Entonces, en este contexto, vamos a asumir que este alienígena que nos está estudiando dice, bueno, he descubierto que los seres humanos usan el lenguaje eh, para representar cosas o con una función representativa, ¿no? He visto también que los seres humanos usan el lenguaje con una función expresiva, con una función fática, apelativa, metalingüística y poética. Claro, para poder, ¿no es cierto?, ver, saber qué cosa ocurre cuando los seres humanos usamos el lenguaje, evidentemente hay que estudiar el lenguaje. En este contexto estamos asumiendo que alguien llega a nuestro planeta y empieza a ver cómo lo usamos, qué cosas hacemos con él, y entonces dice, mira, qué interesante. Estos sujetos, estos seres, están usando el lenguaje con estas funciones. Giancarlo, ¿hasta aquí todo bien? Sí, un poquito pixeleada su imagen, profe, pero sí se ve. Perfecto. Eh, sí, debe ser un problema visual, debe ser un problema visual, probablemente, es decir, quiero decir de la PPT. Por ejemplo, en este contexto, em, vamos a decir que el lenguaje se puede usar para em, con una función representativa. De repente, este extraterrestre ve que nosotros permanecemos sentados frente a los televisores y de repente por ahí ve que estamos viendo algún noticiero. Y entonces dice, mira, el lenguaje está siendo usado para representar cosas. ¿Y qué es eso de representar cosas? Tiene que ver con transmitir información objetiva. Por ejemplo, yo puedo decir, digamos que el debate es este domingo, o de repente puedo decir mañana es lunes, la próxima semana no trabajaré más. En ese momento, Giancarlo me está escuchando. O sea, estoy usando el lenguaje para referir, para representar cierto estado de cosas en el mundo, en el entorno. Es como si yo dijera en ese mismo momento, Giancarlo está ausente porque no lo escucho. En este caso, la función representativa sería, se refiere a mí, ¿no, profe? O sea, el referente, si fuese el tema, el primer tema de comunicación, si el referente soy yo porque está hablando de mí. Y esa función representativa trata de eso, ¿no? O sea, sobre a quién, de quién se habla, de qué objeto se menciona. ¿Sí, profesor? Sí, estamos por ahí. O sea, la función representativa eh, es una característica que tiene el lenguaje. El lenguaje es usado para representar o referir cosas en el mundo. Por ejemplo, si tú estás en la calle y te roban tu celular, tú vas a ir con la policía.
y debes decir, me han robado mi celular. Ha sido una persona en una moto con un casco rojo de la nacionalidad tal, ¿no es cierto? Asumiendo que sea extranjero, puede ser también ciudadano de aquí o un ciudadano que no sea de acá. En cualquier caso, si a ti te roban el celular y tú lo informas a la policía, estás utilizando el lenguaje con esta función para referir, para representar cosas. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Entonces, volviendo al tema del extraterrestre, vamos a señalar que el lenguaje no solamente se puede ver o se puede usar con el propósito de referir cosas de forma objetiva en el mundo. El lenguaje tiene también una función expresiva. O sea, el lenguaje nos sirve para poder expresar nuestros sentimientos, emociones, deseos o estados internos del hablante. De repente en ese momento eh, yo digo, ¿sabes qué, Giancarlo? No te soporto más, pero lo digo así, enérgicamente, con enojo, con fastidio, con ira, no te aguanto más. Entonces, si el extraterrestre ve esta interacción entre tú y yo, va a decir, ah, mira, el lenguaje también, estos humanos usan también el lenguaje para expresar sentimientos, emociones. Adelante, Giancarlo. Y por ejemplo, yo digo, estoy contento porque van a regalar becas gratis en la academia presencial. Ah, estoy contento, función expresiva, algo así. Claro. Y si yo dijera, ¿no? Y si yo dijera, lástima que en esas academias no enseñan bien, allí ya no sería expresiva, sería representativa o referencial. Ah, o que diga, por ejemplo, algunas academias tienen 150 alumnos en un solo salón, algo así. Claro. Si dijéramos, las academias presenciales usualmente tienen 150, 200 o más estudiantes, ¿no? Asumiendo que sea cierto. Sería algo referencial, ¿no? Algo Función representativo. referencial, ese. Y mi alegría o lo que yo puedo expresar como felicidad es expresiva, ¿sí, profe? Claro, toda vez que tú uses el lenguaje con sentimiento, para expresar sentimientos, emociones, cosas de ese tipo, hay una función expresiva. Ya, gracias, profe, entendido. Bien, pero el lenguaje, los seres humanos, lo usamos también con una función fática. Es decir, muchas veces hacemos uso del lenguaje para corroborar eh, o verificar el canal de la comunicación, o en general para confirmar si lo que estamos diciendo nos lo están escuchando. Por ejemplo, Giancarlo, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Estás atento? ¿Me Sí, sigues? sí, le escucho, profe. Yo, por ejemplo, he usado el lenguaje con una función fática para corroborar el canal. Claro, esto es así. Siempre que a través del lenguaje intentamos o querramos corroborar el canal, ¿no? Verificar si el proceso de comunicación existe, hay una función fática, apelativa o conativa. Esta función del lenguaje tiene que ver con, básicamente, tiene que ver con asegurar. A ver, vamos a hacer vamos a hacer aquí una corrección, pero vamos a ver, estimado Giancarlo, si hasta aquí estás atento. Sí, me he No, dado cuenta que en su diapositiva dice título apelativa, pero el texto es fática. claro.
esto lo hemos hecho a propósito, con, es decir, cuando hablamos de una función apelativa o conativa, basándote en el ejemplo que estás viendo, pórtate bien, come toda tu comida, que es un ejemplo contextualizado en el que probablemente una mamá se dirige a su hijo, ¿no es cierto? Que es la imagen que tú estás viendo en el extremo izquierdo. Evidentemente, esto no es una función fática, es una función apelativa o conativa. Si yo O te sea, pidiera, cuando hay una orden, un mandato, algo así, profe. claro, pero lo primero que quiero preguntarte para dejar en claro digamos, el error es, ¿por qué no puede ser una función fática? Voy a ver mis apuntes. Claro, ya Ya, sabes que es un error. profe, La pregunta dice es la ¿por qué? función, pero voy a ver mis apuntes, profe, paciencia. Eh, ahora Pero que no veo te mis duermas, apuntes, no te duermas. esa es apelativa lo que usted está haciendo conmigo, porque quiere que yo le responda como sea. Ya, mira, mientras que yo me doy cuenta en la fática, en mis apuntes dice, inicia, se preocupa porque se mantenga o termina la comunicación. En este caso, si yo voy a iniciar, puedo iniciar con hola, buenos días. Si yo lo mantengo, es lo que usted dijo de que estás ahí, me escuchas, hey, préstame atención. Ah, no. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Ya, eso. Y el último, para despedirse, chao. Ya buenas noches, pero buenas noches como diciendo ya, pues, chao, nos vemos, ¿no? Y en cambio, cuando dice, por ejemplo, pórtate bien, como parece que está en la imagen diciendo, la mamá le parece que le dice al niño, te estoy diciendo que te portes bien, deja de estar interrumpiendo la clase. Ya, algo así. Eso sería apelativo. Por eso que yo, en mis apuntes, acá lo he puesto como mandato, orden. O sea, cuando alguien te manda, por ejemplo, pues su esposa dirá, pero, oh, Frank, compra el pan, pues, no tenemos para desayuno. Algo así, ¿no? De repente, le mandaré en la noche, en la mañana a comprar pan, ¿no? Y ya, pues, como le está mandando, ya, pues, es apelativo, ¿no, profe? Claro, la función apelativa tiene que ver con la influencia que puede ejercer el emisor sobre el receptor. Tiene que ver con la influencia que puede ejercer. Y eso me parece muy importante de destacarlo, porque claro, o sea, la mamá le puede decir al hijo, pórtate bien, come toda tu comida. Claro, hay un mandato, pero eso no supone, no implica que el receptor, el niño, en este caso, eh, acepte la influencia del emisor. O sea, eso no quiere decir que el niño se vaya a portar bien o vaya a comer toda su comida, ¿no es cierto? Entonces, la función apelativa o conativa se refiere a la influencia que puede ejercer o que intenta ejercer el emisor sobre el receptor. Y ejemplos como pórtate bien, come toda tu comida, son ejemplos en los que el lenguaje está siendo usado con ese propósito, como dices tú, para mandatos, solicitudes. Otro ejemplo puede ser, no seas flojo, esfuérzate más, hagamos 2 videos más de sesiones, ¿no? Ese es otro ejemplo. Ah, es como que me está diciendo que para que grabemos más videos es lo que usted me está pidiendo, algo así, ¿no? Pero yo no quiero. Entonces es por eso que dice puede ejercer. O sea, depende de que si, no, no depende de que si yo quiera o no, sino basta con que usted exprese lo que quiere hacer, esa influencia que por lo menos la exprese, la diga, algo así. Claro, o sea, busca influir en el receptor. En este ejemplo de no seas flojo, vamos a grabar 2 sesiones más. Yo busco influir, claro, pero como dices tú, no quiero. Es como Porque yo le cuando, digo a usted, si yo le digo a usted, por ejemplo, profe, corrija su diapositiva, esa es apelativa, ¿sí? claro, A ver. si es que hay un error, por supuesto, ¿no? Si es más bien un ejercicio, es para que, digamos, te des cuenta, ¿no? Ahora, Eh, también hay que tener en cuenta aquí es que va a depender también si bien es cierto, en esta función el emisor quiere ejercer cierta influencia sobre el receptor,
va a depender también del receptor, o sea, el carácter volitivo que el receptor pueda tener. Puede ser porque el receptor no quiere, o sea, hay un aspecto ahí volitivo, de voluntad, ¿no? De rechazo, pero puede ser también que el receptor no entienda. O sea, de repente yo te explico, por ejemplo, y, y te digo, ¿no? Em, hay que hacer dos sesiones más, pero de repente tú no entiendes. O sea, Si quiero yo no decir, entiendo es porque no capté el mensaje, algo así, en comunicación. algo así, ¿no? En Ah, cualquier caso, la función apelativa, ¿de acuerdo? En cualquier caso, la función apelativa tiene que ver con la influencia que intenta ejercer uno sobre otro. o si le digo, profe, ¿puede agrandar su pantalla? Ya, eso también sería operativa. No, bueno, puede ser que sí, ¿no? Porque hay algún requerimiento, ¿no? Em, claro, claro, si yo te digo, no lo voy a hacer, ¿no? Ahí la función es expresiva, no lo haré. Es para ejemplificar un poco, ¿no? Entendí. Pero si yo digo, no, 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 no quiero, pues. O si digo, sí, ya, bueno, está bien, me parece buena idea, ahí ya serían expresivas, ¿sí? Claro, entonces Ya, hay función, el lenguaje se puede usar, según lo que estamos viendo, con una función representativa, con una función expresiva, cuando tiene que ver con los sentimientos, una función fática, ¿no? Para corroborar si la otra persona te está escuchando o está allí, ¿no? Con una función apelativa o conativa para ejercer influencia uno sobre otro, ¿no? También hay una función metalingüística, ¿no? Es decir, el lenguaje se usa también para hablar acerca del propio lenguaje. Por ejemplo, es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos usando el lenguaje para hablar sobre qué. Hola, ¿estás ahí? ¿Estás durmiendo? ¿Me escuchas? esa es función fática, lo que acaba de decir, ¿no, profe? Así es. Claro, que estás ahí, me escuchas, claro. No te duermas. Ese es apelativa, ¿sí, profe? Apelativa. Ah. Ahora, si yo digo, por ejemplo, profe, la palabra Eres un flojo. metalingüística es aguda, grave o esdrújula, esa pregunta y lo que usted me responda es función metalingüística, porque estamos hablando de la propia lengua o algo así. Claro. Claro, cuando tú usas el lenguaje para hablar acerca del lenguaje, es una función metalingüística. Es como si yo te preguntara, ¿qué significa JJGG? No entiendo. Y no lo entiendo hasta ahora. ¿Qué es eso de JJGG? O sea, estamos usando el lenguaje para hablar acerca del lenguaje. JJGG. Que por cierto, ¿qué es? Una sigla, profe, porque son una especie de abreviaturas que toma la letra inicial de las palabras, en este caso los nombres y apellidos, ¿no? ¿De quién? Del profesor que se llamará PJJGG, pues, ¿no? ¿Y quién es ese profesor que se llama JJGG? No sé, profe. Yo sigo apuntando acá. Entonces, metalingüística es, si yo digo, por ejemplo, la palabra mesa es una palabra de acentuación grave. Eso también es metalingüística, ¿no, profe? Claro. Por ejemplo, si dijéramos la palabra chancho. ¿Qué clase de palabra es la palabra chancho? Es una palabra chancho. ¿Es grave? Es como si yo dijera, en la oración, si yo te hago esta oración, vamos a usar la función metalingüística, ¿ok? En la oración, Jan es un chancho. ¿Cuál es el sujeto? Yang es el sujeto. Vamos, vamos a cambiar la oración. A ver, en la oración, yo soy un chancho. ¿Cuál es el sujeto? Yo, ya, profe, entendí, ya. Claro. En todos estos ejemplos que están medio interesantes, bueno, están interesantes y medio lúdicos, también bastante graciosos. Esta función, entonces,
Es para eso, ¿no? Es cuando usas el lenguaje, o sea, digamos, usas tu lengua para hablar acerca de algún aspecto de la lengua, ¿no? Por ejemplo, qué palabra es, grave, aguda, cuál es el sujeto, o sea, es como que si usáramos el martillo para hacer un martillo, una cosa así, ¿no? ¿Me dejo entender, no ya? O sea, cada vez que hablamos del lenguaje es metalingüística. O sea, cada vez que hablamos del curso de lenguaje, algo así, ¿no, profe? Sí. No sé si he compartido con sonido. A ver, voy a dejar de compartir para mostrar esta eh, eh, función. He dejado de compartir. Voy a compartir nuevamente. Y aquí dice compartir sonido. Ya está. Si digo, no puedo ver, no puedo ver, sería función expresiva, ¿no, profe? No, sería... depende, o sea, si lo dices con sentimiento, sí. Sí, pues, Ya, lo hice con sentimientos. No puedo ver, no puedo ver. Ujú. ya. ¿Y ahora ya la ves o todavía no? No se puede escuchar su audio, profe, del poema ese, o no sé. Ya, o sea, lo que intento hacer aquí es explicar la función poética o estética, como también se le denomina. O sea, la idea inicial es la misma, es que si nos estudiara a alguien que no sea del planeta Tierra, un extraterrestre, vería, oye, mira, estos humanos están usando el lenguaje para decir cómo es el mundo, están usando el lenguaje para hablar acerca del mundo, usan también el lenguaje para hablar acerca del lenguaje, usan el lenguaje para corroborar si se escucha, o sea, están usando el lenguaje de diversas maneras. Y luego por ahí se van a una fiesta, una discoteca y dicen, oye, pero qué interesantes son los seres humanos, ¿no? Porque también usan el lenguaje para, para divertirse, o sea, usan el lenguaje también para divertirse, con una función poética, con cierto aspecto artístico, ¿no? A ver, vamos a ver si es verdad, ¿no? En mis apuntes de la Academia Presencial decía, cada vez que se utiliza las palabras en literatura, esa es su función poética. O sea, si veo un poema o una canción, tiene una canción, ese A ver, tipo de espera. poema, Sí, sería función poética, ¿no, profe? sí, estoy dejando de compartir para compartir nuevamente. A ver, ya está. Sería función referencial. A ver. Los programas que vamos a soltar para que ustedes puedan aprender, disfrutar. Bien, ese es un ejemplo para mostrar que el lenguaje también se usa para divertirse, con un carácter estético, artístico, para, digamos, generar un espacio de esparcimiento o cuando escuchamos música, por ejemplo. Entonces, el lenguaje cumple varias funciones, ¿no? ¿Qué te parece, Giancarlo? No me vacila esa música, pero, o sea que al final, función poética sería cuando utilizo las palabras en canciones y poemas, algo así. Claro, en canciones, en poemas, con esos fines, ¿no? Artísticos, lúdicos, ¿no? Ya, Así, canciones y poemas. canciones y poemas. Ahora vamos a la resolución de preguntas. Ya hemos abordado el aspecto teórico, por así decirlo. Vamos entonces ahora a resolver las preguntas del examen de admisión desde el 2011 hasta el 2024, ¿de acuerdo? Yo dejo de compartir estas PPTs y comparto ahora, voy a compartir un documento en el que figuran justamente las preguntas que tienen que ver con este tema a lo largo de los años desde el 2011 hasta el 2024. ¿Se puede ver? Sí se ve, profe. Bien, vamos a recalcar entonces nuevamente que todas estas preguntas han formado parte de los exámenes de admisión entre el 2011 y el 2024. Eh, pero son, o sea, todas las preguntas que vamos a ver pertenecen únicamente al tema de las funciones del lenguaje.
Y así lo vamos a ir viendo conforme desarrollemos otras sesiones. Al desarrollar otras sesiones vamos a desarrollar otros temas y vamos a resolver también todas aquellas preguntas en este rango de años, del 2011 al 2024, vinculadas con el tema. En este caso, como indicábamos, todas estas preguntas tienen que ver con las funciones del lenguaje o algún aspecto involucrado con él, que son preguntas que hemos seleccionado del 2011 al 2024 y que pueden verificarse también. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Dice, en el enunciado, James anotó un magnífico gol. Destaca la función del lenguaje denominada denotativa o representativa. No puede ser, porque no es cualquier gol. Es decir, eh, generalmente cuando se anota un gol hay alegría. Hay alegría, hay emoción, hay felicidad. Entonces, no es lo mismo decir, anotaste un gol, o sea, anotaste un gol. No es lo mismo decir, anotaste un gol que decir, la pizarra que compré es de color blanco. O sea, es distinto. En el primer caso, el lenguaje se usa, anotaste un gol. Se usa con emoción, con alegría. En el segundo caso, más bien queremos representar únicamente lo que ha sucedido, que hemos comprado una pizarra de color blanco. Entonces, A no puede ser. Apelativa tampoco, porque yo no intento influir en el receptor, simplemente es A. James anotó un magnífico gol. Entonces tampoco puede ser apelativa. No hay influencia del emisor hacia el receptor. Estética o poética, tampoco, ¿no? No es una canción, no es un poema, no es una frase que vaya en esa línea. Metalingüística, tampoco, ¿no? Porque no estoy hablando de los verbos, de los sustantivos, no es. Expresivo o emotiva, que es la respuesta y que ha sido marcada en el solucionario de todos, el solucionario de todas las preguntas del 2011 al 2024, eh, hemos resaltado aquellas respuestas con amarillo. Entonces, sí es expresiva o emotiva, nos damos cuenta por el empleo de este adjetivo que es magnífico, ¿no? Hay una alegría, hay una emoción. Giancarlo, ¿estás de acuerdo? Ya, estoy apuntando de que cuando hay adjetivos, por lo general, eh, tenemos función expresiva. Me gustó mucho su bonita diapositiva. Ya, este también es expresiva, pues, ¿no, profe? Por el adjetivo bonita. Claro. Sigamos. Es un No ejemplo. entendemos y nos definimos como seres humanos nos entendemos y nos definimos como seres humanos por el lenguaje. A continuación, señale la alternativa correcta respecto de las características del lenguaje. A ver, es universal porque es propio de la especie humana. Esto es verdad, ¿no? Es lo que estábamos comentando al inicio de esta PPT, que cuando hablábamos de lenguaje, hablábamos de algo propio de la especie humana, ¿no? Algo inherente a nosotros, muy particular. Es social porque relaciona a todas las personas, eso jamás lo hemos dicho. El lenguaje no es social. Es mutable porque las lenguas cambian con el tiempo. Estamos hablando del lenguaje, no de las lenguas. Así que lo descartamos. O sea, la lengua es mutable y social, pero como está preguntando por el lenguaje no es social ni mutable, ¿no, profe? Claro, digamos, claro, hablamos lenguaje, pero aquí habla de las lenguas, o sea, no lo descartamos. Permite aprender cualquier lengua, según el contexto, eso sí hemos indicado, ¿no? Que el lenguaje es justamente aquello que nos permite desarrollarnos lingüísticamente, ¿no? O sea, es decir, si nosotros hablamos español es porque hay lenguaje en nosotros. Si nos quitaran el lenguaje, difícilmente hablaríamos una lengua o conoceríamos una lengua. Entonces, aquí las respuestas correctas es uno y 4. Por esa razón se ha marcado 1 y 4. Porque la 2 y la 3 era de ¿Estamos de lengua y acuerdo, lengua es Giancarlo? otra cosa, ¿no, profe?
La 2 y la Así, 3 es lengua, pues así otra es, cosa. Ah, ya, ya. claro, tal cual. Bien, en el proceso de comunicación, el lenguaje puede cumplir diversas funciones según los matices predominantes. Eso ya sabemos, ¿no? Que el lenguaje cumple funciones, eso ya lo hemos visto. En el enunciado, qué alegría me da volver a verte. Mira, qué alegría. Hay una emoción ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Giancarlo? Qué alegría. Ya. En este caso no hay un adjetivo, pero por lo menos al expresar con los signos de exclamación, ¡qué alegría! Me da volver a verte. También los signos de exclamación nos ayudan un poco para saber qué función es, ¿no, profe? Así es. Lo vamos a destacar en amarillo. Pero más que los signos de puntuación es el empleo del sustantivo alegría o de o de esa construcción, ¿no? ¡Qué alegría! Ya, adjetivos, sentimientos como alegría, tristeza. Ya, profe, chévere, está apuntando. O sea, apelativa no puede ser, ¿no? Porque no se busca influir. Metalingüística tampoco, porque no hablamos de la lengua, ¿no? Poética tampoco, ¿no? Porque no, digamos, no es algo estético, ¿no? Fáctica tampoco, ¿no? Ya, profe, Bien, entendí. vamos con la siguiente. Teniendo en cuenta que el lenguaje permite cumplir diversas funciones comunicativas. Como puedes ver, siempre se va a repetir, ¿no? O sea, ya sabemos que el lenguaje cumple funciones, o sea, eso ya lo hemos visto. Establezca la relación correcta entre los enunciados del primer grupo con sus respectivas funciones del segundo grupo. A ver. No hagas tanto ruido. Apelativa, porque quieres influenciar en que la otra persona no haga ruido, que se quede callado, ¿no, profe? Así es. Entonces aquí, apelativa. Tu poema es hermoso, Hermoso, adjetivo, es expresiva. expresiva. Todos me oyen, ¿verdad? ¿Aló? ¿Sí? ¿Estás ahí? Ah, fática, profe. Fática. ¿Cuál es la que cumple? Tres, ¿no? A ver, uno, B, dos, C, tres A. Sí, la B, profe. Bien, ¿ah? Excelente. Che, voy a ganar mi beca virtual. Aprovecha que la escuela abierta JJGG es la mejor. Está bien, Sí, ese sería expresiva porque utilizó mejor. claro, es la mejor. Es la mejor Porque no pagada. pagan. Es la Ah, mejor pagada a crédito. Ya. A través de las expresiones lingüísticas, el lenguaje puede cumplir diversas funciones. Giancarlos, te das cuenta, estimado, que siempre la premisa es las mismas? Las premisas son las mismas. Se habla del lenguaje que cumple funciones. ah, O mm. sea, está regalado el examen, ¿ah? Con ese tema está regalado, ¿ah? Considera una afirmación en relación a ambas columnas. Profe, ¿cuál es columna? Ah, ya, ya, ya. Ah, es que lo has juntado, profe. Ah, ponle más allá, profe. Ya, Ahí- a ver. ¿Qué función hay? ¿Qué función hay ahí? Las ha juntado. Representativa. ¿Ah? Las has juntado, representativa. Así es. Ya, ahora sí. Haz Me silencio. Haz silencio. agrada. Ahora haz silencio. Ya, Haz profe. silencio. Ya, pero ¿cuál es el profesor, profe? No, Ana, es un ejemplo de función. ¿Qué función es? no le escuché, profe. Estoy concentrado en resolver. Ana, me Adelante. agrada este lugar. Ana, me agrada este lugar. Agradar. Ah, ya. Expreso que me agrada. Es la A, profe. Lo que expreso Ya, que vamos me a poner agrada. aquí A. Ya. Antonio, escribe un poema. Escribe. Ya, le está mandando. Si es mandar, apelativa. ¿Ve?
¿Que eso ¿Estás viene en seguro? examen, profe? ¿Eso viene en examen? Sí, Estaba regalado. Y no redactaste el informe, como está hablando del informe, el informe es el referente, es representativa, pues. listo. Ya, pues, profe, ¿Cuál pero es falta. ABC? Falta, pues, profe. ¿Qué falta? Ahí dice de estética. No, ese es el engaño. Qué engaño. Es el engaño, pues es un elemento distractor. En los exámenes de admisión, no vayas a creer que te lo van a... O Ah, sea, ya, no ya, vayas a ya. creer... Pues, ya entendí, profe. O sea, en una columna hay tres y en otra columna hay cuatro, algo así. Así es. Ah, ya, 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 chévere. ¿Y no se acuerda de qué año es esa pregunta, profe, más o menos? Como para ver si es un Y, engaño de verdad. claro, o sea, son preguntas que son del 2011 al 2024. Son del 2011 al 2024. Y hay que tener en cuenta que no se dejen engañar por ciertas academias que dicen, esta pregunta vino, esta pregunta no vino. No es un tema de preguntas, ¿ah? Es un tema de tema. O sea, no es cuestión de preguntas, es cuestión, o sea, no es una cuestión de preguntas, sino es una cuestión temática. Hay muchas academias presenciales y también las hay virtuales que hablan de las preguntas en términos de números. Esta vino en el 2011, esta vino en el 2012, esta en el 2014. Entonces lo que hacen esas preguntas es malacostumbrarlo al estudiante a que, de repente viene, de repente no viene. No, el estudiante, independientemente de si venga o no venga, él tiene que estar preparado o preparada. Para eso, evidentemente, aquí estamos, además de explicar las PPTs, estamos resolviendo todas las preguntas anteriores, absolutamente todas, sin discriminación alguna, del 2011 al 2024. Todas las preguntas anteriores que tengan que ver, en este caso, con las funciones del lenguaje. Giancarlo, por favor, estimado alumno, no te dejes estafar, ¿ah? Ya, profe, hay que continuar mejor. Ya. Sigamos. Determina el valor de verdad. A ver, respecto del concepto de lenguaje. Es una facultad exclusiva de nuestra especie. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Sí, porque es humana, el lenguaje es humano. Claro, Ya, eso entonces es lo sí que es hemos verdad. dicho en la PPT, ¿no? Ah, ya. Se sustenta en un mecanismo de carácter recursivo. ¿Cómo es eso, profe? No me quedó claro, para apuntarlo. Bien, cuando hablamos de lenguaje y indicamos que hay un carácter recursivo, lo que estamos diciendo es que el lenguaje es secuencial. Es decir, para que me puedas entender un poco mejor a través de un ejemplo. Yo puedo decir, Giancarlo escucha la clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay lenguaje ahí o no? Giancarlo escucha la clase. Sí, porque usa palabras. Ujú. Ya. Ahora podría seguir diciendo lo mismo y todavía más. Giancarlo escucha la clase atentamente. Hay lenguaje, ¿verdad? Sí. Ahora podría seguir diciendo todavía más. Giancarlo escucha la clase atentamente en la noche. ¿Es Claro, recursivo porque cada rato utiliza los mismos elementos y le puede agregar más cosas? ¿Algo así? claro. Es recursivo porque a través de un número finito de elementos puedo potencialmente producir enunciados infinitos. A eso se refiere la recursividad. Es decir, con pocos elementos o con elementos finitos, es decir, precisos, las palabras en el idioma, o sea, las palabras, los sustantivos, los adverbios, son finitos. O sea, no es que haya una cantidad infinita de sustantivos, no. También los determinantes, las preposiciones, todo eso es finito. Pero con una cantidad finita, por así decirlo, pequeña, podemos producir varios enunciados potencialmente infinitos. Digo potencialmente infinitos porque se pueden seguir produciendo, ¿no? O construyendo, ¿no? Por ejemplo, Giancarlo escucha la clase atentamente en la noche el día domingo a las 10.
a través del Zoom que contrató y puedo seguir todavía. A eso nos referimos con carácter recursivo. ¿Se sustenta en un mecanismo de carácter recursivo? Entonces, Giancarlo, sí, no. Sí, ya me puso los ejemplos. Ajá, sí, Tiene una naturaleza psicobiológica muy definida. porque Sí, no. solamente es ser humano. Ajá. Claro, porque es el ser humano y porque el lenguaje se asume que es un órgano, por lo tanto tiene una realidad física, material, que es el cerebro, y también tiene una realidad mental. Entonces también es verdadero. Guarda sinonimia con el concepto de habla social. A ver, pregunto. No, no es el habla. Acá en mis apuntes dice que es diferente el lenguaje, es diferente de la lengua y es diferente del habla. Bien. Entonces, tres verdaderos, un falso. ¿Cuál cumple? La de, al ojo. Listo. Giancarlo, La vas a 2 ingresar a la universidad. la dos Este y año la 3 tienes que ingresar, ¿ah? ya, profe. La 2 y la 3 está un poco difícil, Pero a profe. San Marcos, pero a San Marcos, por favor, ¿ah? Sí, este ciclo es San Marcos, profe, Mario San Marcos. Perfecto. Giancarlo, sí, por favor, no te dejes estafar por esas otras academias, ¿ah? Ya, profe. Parece su comercial, ya, profe. Mira que, no, mira que esta academia virtual JJGG es gratuita, digamos. En el proceso de comunicación, el lenguaje puede cumplir diversas funciones. A continuación, determina el valor de verdad, verdadero o falso, ¿no? De las afirmaciones que corresponden a los siguientes enunciados. A ver, vamos a analizarlos. No le dediques ese poema a María. Uno desempeña función apelativa. ¿Será verdad? A ver, no le cambie la pantalla. Yo no le dediques ese poema a María, no le dediques, le está pidiendo. Si le está pidiendo es apelativa. Ajá. Entonces es verdadero o no. Sí, verdadero, verdadero. Dos, dice. Dos cumple función expresiva. A ver, lamentablemente mi equipo perdió. Ya, por la palabra lamentablemente, se lo está lamentando. Ajá. Expresa esa Ok, emoción. entonces es verdadero. En tres hay función representativa. Entre esa y función representativa. Enrique llegase tarde al trabajo. No le está mandando, sino está informando de algo. Como informa, a ver, en mis apuntes también dice que sí, función representativa también informa. Ya, es verdadera, bro. Muy bien. Uno y tres cumplen función apelativa. Uno y tres. Bueno, uno sí, ¿no? Sí, 1 y 3, Y tres. no le critiques. No, la 3 no, pero ¿llegaste tarde a tu trabajo? No, no le está diciendo, hey, llega temprano, hey, llega tarde, no le está mandando nada. Como no hay mandato ni orden, es falso. Entonces vamos a buscar una que sea BBB, que tenga las tres V y F. La B, Giancarlo. Eh, la B, profe, cumple. Así Profe, me es. doy cuenta que la mayoría de preguntas, así como me las ha mostrado, de lo que han venido en exámenes anteriores, eran así, ¿no? O sea, funciones a un lado y oraciones a otro lado, ¿no, profe? Sí, Ya. pero nuevamente, Giancarlo, para poder aprobar el examen de admisión en esta parte de los conocimientos, muy importante es saber el tema. Saber Sí, el tema y luego esperar que venga el tema, no pregunta. ya, profe. La siguiente, el lenguaje como sistema estructurado cumple en el medio social una serie de funciones. Según lo mencionado, identifique la alternativa que relaciona correctamente la columna de las funciones del lenguaje con la de los enunciados. A ver, dime cuántos años cumplirás en agosto. Dime, te está pidiendo que le diga, apelativa. Entonces, esta es la 2, ¿no?
Sí, porque dice, dime cuántos años le está Ya, diciendo. ¿No? ¿qué belleza de espíritu tiene esa niña? La más parece expresiva, pero no hay expresiva. Qué belleza espíritu de esa niña. Ya, tipo poema, pe, profe, que sea estética. Ajá. Excelente. Por Descartes. Por descarte, porque la otra dice, la palabra diptongo tiene tres sílabas y cuando usas las palabras para hablar de la lengua, o sea, hablas de la misma lengua, es metalingüística, pe, profe. Ya, entonces, Claro. dices, ajá, por Cuando descarte. usas, cuando usas las palabras para hablar de las palabras. 1C, 2A y 3B, ¿no? Sí, profe. Excelente. Tomando en cuenta que el lenguaje puede desempeñar diversas funciones comunicativas, ves lo dicho. Aquí lo importante es saber el tema, no las preguntas, sino el tema. Sí, profe, pero es que también creo que lo bueno de esto es que son preguntas de exámenes anteriores, ¿no? Porque si no, Claro, cualquier persona puede inventar ejercicios y punto, ¿no? claro, justamente por eso en esta resolución de preguntas, todas las preguntas que están aquí son preguntas que han sido tomadas desde el 2011 hasta el 2024. Todas estas preguntas que estamos resolviendo aquí son preguntas Sí. anteriores. Si las que googleo, han- sale el examen. Ahí. Claro. Dice relacione ambas columnas y marque la opción correcta. A ver, dime a qué altura se encuentra el Huascarán. Dime, Apela- Apelativa, ¿no? la apelativa, le estás diciendo que le diga, ¿ya? Es increíble ver cuánto ha mejorado tu manejo. Increíble, te estás expresando. Uy, profe, ahí está con Sí, otro nombre, la expresiva, dice emotiva, ¿no? sí. Como vimos, es expresiva o emotiva. ¿Cuál es su verdadera identidad? Es un misterio. Habla de su identidad, entonces, aparte informando que es un misterio, ¿ya? Pero representativa. Listo. Vamos a ver cuál cumple. BSA. BSA, la E. Ahí. Muy bien. El lenguaje como sistema estructurado, es la misma. ¿Ves? Algunos casos repiten. O sea, de repente eran de diferentes bloques, pero del mismo año. Por eso le preguntaba de qué año nada más. Claro. A ver, acá dice, el lenguaje humano cumple funciones cognoscitivo-comunicativas, entre las cuales destacan las funciones representativa, expresiva, apelativa, poética, fática y metalingüística. De acuerdo con lo mencionado, señala la alternativa que muestra la relación correcta igual. A ver, la papa es un tubérculo andino. ¿Cuál es? Como está informando es representativa, profe. Giancarlo, te has vuelto un experto. No, es que mis apuntes, yo le pongo una palabra clave para cada concepto y así ya me acuerdo más fácil. Pero son tus apuntes con esta academia virtual, JJGG, ¿no? Así, profe. Lo bueno es que las preguntas pues, son de exámenes anteriores. Ajá. Claro. Ojalá gane la selección peruana. ¿Cuál es allí? Ojalá, es mi deseo. Y si es mi deseo, expresiva, profe. La A. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Profe, ¿no hay otra opción más? Porque si no me salteo, profe. El verbo dormir es irregular en el español, es metalingüística. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Ya, le está diciendo que le perdone. Entonces es apelativa, profe. Por Por supuesto. descarte. Es que también está un poco confuso, profe. Pero dice aquí perdona. Es que yo pensé que era poética, ¿sabes por qué, profe? Porque como era parte de una oración, de un rezo, y como las oraciones, rezos, canciones son poéticas, por eso dudé. Y como en un ejercicio que usted mostró había más alternativas en una columna, y usted me dijo que es parte del truco, del distractor, yo pensé que era igual, pensé que abajo había otra alternativa más, pero no fue, profe. Ok. Ahora, el verbo dormir es irregular en el español. Es metalingüística, es al ojo, porque utiliza las palabras para hablar de la lengua. Perfecto. Vamos a buscar. Sea.
CADB. CADB. Excelente, la C. Según la intención comunicativa del emisor, el lenguaje humano cumple diferentes funciones. Una de ellas es la función apelativa conativa, en la cual el elemento comunicativo que destaca es el receptor. Indique la afirmativa que predomina en dicha función. La apelativa, ¿no? O conativa. Señores y señores, verifiquen. Como le Está está claro, pidiendo que verifique, esa es la respuesta, pues. claro. Es un mandato, ¿no? Una orden. Ah, Porque ahora lamentablemente es referencial o representativa. El término porque esporádico es un informa. adjetivo metalingüístico. Esta es igual, representativa, referencial. Ya me estás escuchando, este es fática, ¿no? Fática, aló, aló, ¿me oyes? Así es. Bien, vamos con la última pregunta. Por si acaso, ¿la última pregunta de qué? Recordemos que todas estas son las preguntas anteriores del 2011 al 2024, preguntas anteriores que han venido en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora, y hablamos aquí de las preguntas anteriores, no con el propósito de decir qué preguntas, sino con el propósito de decir que todas estas preguntas tienen que ver con el tema número 2 que hemos desarrollado el día de hoy, que es funciones del lenguaje. Entonces, vamos con la última pregunta del conjunto de preguntas anteriores de los exámenes de admisión 2011-2024. Adelante, Giancarlo, puedes leer ¿Todo? el párrafo donde se da la instrucción. La gramática de una lengua está conformada por varios componentes. Correlacione las dos columnas para señalar a qué componente de la columna de la derecha corresponden las afirmaciones de la columna de la izquierda. Es como siempre, pero como hemos hecho, profe. A ver, la subordinación de proposiciones en la oración, eso tiene que ver oración. Si me hablan de oración, ¿la oración con qué tiene que ver, Giancarlo? ¿Con la A ver, fonología? no haces a ver, mi Oración. apunte. Sintaxis, profe. Sintaxis. Sí. Cada La vez que habla ocurrencia, de oraciones de sintaxis. sílaba. ¿Con qué tiene que ver la sílaba? Fonología. Acá, Fonología. Sonido, ¿no? vocales, consonantes y sílabas, fonología. Eso es lo que he memorizado. Las clases de adverbios en la frase verbal. Adverbios. Son tipos de palabras. Las palabras es morfología. No hay morfología. No hay, profe. La A. Perdón. Perdón. Intentaba hacer un ejemplo de función representativa o referencial. Entonces, frase verbal, acá la vamos a colocar. El repertorio léxico de los pescadores de Piura, ¿eso qué es? Léxico, lexicología, profe. ¿Te parece? Sí. Vamos a colocar acá. Bien, Giancarlo, ¿qué te ha parecido, estimado alumno? Sí, profe, bien, ¿ah? Porque como son preguntas de exámenes anteriores, más o menos ya me da una idea cómo se ha hecho, ¿no? Cómo se ha dado en los exámenes. Y es probable que venga, ¿no? Pero como usted siempre repite que hay que aprender el tema, claro, pues, pero como son preguntas anteriores, me da más seguridad. Gracias. Por supuesto. Aquí la ventaja de esta sesión es que estamos analizando juntos las preguntas anteriores del 2011 al 2024 a partir del tema y estamos haciendo la teoría. Y así como hemos estado haciendo esto, vamos también a explicar vamos a explicar en realidad todas las preguntas del área de lenguaje de los diferentes exámenes de admisión, de todos en realidad, por temas.
Entonces ya hemos empezado con la sesión número 1, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la comunicación. Ahora la sesión número 2 tiene que ver con lenguaje, que es lo que hemos hecho ahora. Y en las siguientes sesiones vamos a hablar de los planos del lenguaje, el signo lingüístico, la semántica, relaciones semánticas, etcétera. Y bueno, yo creo que esto puede ser todo, estimado Giancarlo. Gracias por asistir. Muchas gracias, profe. Ya nos vemos en la siguiente clase. Gracias por todo. Nos vemos.